Hace algunos años atrás era difícil establecer un vínculo entre abuso, violencia y religión. Pero hoy día no es difícil. Tenemos grupos, lamentablemente grupos terroristas, que están vinculados a grupos religiosos. Alguno dirá, bueno, pero es que hay algunos elementos que han existido siempre y que de alguna manera están presentes, es cierto. El asunto a nivel macro es más fácil de observar. El problema es observarlo a nivel micro, observarlo dentro de las familias. El primer gran estudio serio lo hizo una investigadora de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Naomi Gratt, quien estudió cómo operaban las cortes religiosas de Israel en relación con los juicios que ellos se enfrentaban. Si es que ustedes no saben, en Israel existen las cortes civiles y las cortes religiosas, que en el caso de las comunidades judías ortodoxas tiene más importancia que la corte civil. Y logró ponerlo en un estudio estadístico y demostrar que en los hogares donde existía una interpretación más conservadora y mucho más estricta de los conceptos del Antiguo Testamento, existía mucho más violencia y abuso. Luego, tomando ese modelo, vinieron otros investigadores. Un segundo estudio se hizo en comunidades religiosas evangélicas del sur de los Estados Unidos, donde tomó una muestra amplia de varias congregaciones. Luego se hizo un estudio en Filipinas, luego se hizo un estudio en Brasil, y de ahí se han venido haciendo un montón de estudios doctorales y de maestría, mostrando la vinculación que existe entre abuso y religión. ¿Y a qué se ha llegado? Muchas personas al interior de las relaciones de pareja terminan convirtiéndose en personas abusivas, violentas, manipuladoras, utilizando conceptos religiosos. Esto ocurre fundamentalmente de varones hacia mujeres y de mujeres y varones hacia niños. Y es una cuestión que tiene muchas aristas, pero el concepto básico es utilizar conceptos religiosos que tienen un contexto, que generalmente se lo saca de su contexto y se lo utiliza para manipular a la persona con la cual queremos controlar, porque, como en alguna ocasión hemos dicho, la violencia siempre está vinculada con el afán de control. Por ejemplo, en comunidades cristianas, tomar conceptos de Pablo fuera de contexto absolutamente, como por ejemplo, el marido es cabeza de la mujer, y utilizarlo para infantilizar a la mujer y tratarla como si fuera una persona que no fuera capaz de pensar por sí misma, porque supuestamente hay una cabeza sobre ella, cuando el texto no está hablando en absoluto de eso. Al contrario, lo que está haciendo Pablo es una crítica a un mal uso de la relación de pareja, lo que Pablo está diciendo. Un versículo que se saltan olímpicamente los que defienden este concepto, que es Efesios 5:21. Se suele citar el versículo 23, pero olvidan el 21, que es: someteos mutuamente en el temor de Dios. El esposo se somete a la esposa al esposo. Y luego, como esos griegos a los cuales le está escribiendo les iba a costar mucho entender, porque la mujer griega era muy maltratada, les explica que ser cabeza significa estar dispuesto a sacrificarse por la esposa de la misma forma como Cristo estuvo dispuesto a sacrificarse por la iglesia. Así que en vez de disminuir a la mujer, la está enalteciendo y la está poniendo en el mismo lugar de la iglesia. No está diciendo que los maridos son Cristo para sus esposas, lo cual sería una herejía, pero está poniendo un ejemplo ennoblecedor de la relación, que en ningún caso disminuye. Otro ejemplo es un versículo que aparece en Primera de Pedro, donde Pedro habla de la mujer como vaso frágil. Entonces muchos varones tratan a las mujeres como pobrecitas, son un brazo frágil, hay que tratarlas con cuidado porque se pueden quebrar, pobrecitas. El texto no está hablando de eso en absoluto. El contexto está hablando de mujeres casadas con hombres no cristianos y de hombres cristianos casados con mujeres no cristianas. En ese contexto está usando un concepto que para nosotros no tiene mucho sentido, porque nuestra cultura es distinta. Nosotros vamos a cualquier mercado y compramos vasos de cristal o vasos de vidrio, pero en tiempos de Pedro
tener un vaso de vidrio era algo tremendamente valiosísimo, porque era muy escaso. Muy poca gente, la gente de muchos recursos económicos tenían un vaso de vidrio. Por lo tanto, cuando él está comparando a la mujer con un vaso de cristal, está diciendo cuán valiosa es la mujer. Es decir, le está asignando un valor cualitativo, no un valor despreciativo como es el uso habitual. Y está diciendo, cuida a tu esposa, es un vaso frágil. Es decir, es valiosísimo, trátala con cuidado. Nada que ver con el uso habitual. Cuando manipulamos los textos de una forma incorrecta, terminamos convirtiendo, en este caso la Escritura, que los cristianos entendemos como nuestra base de fe, terminamos maltratando. Por ejemplo, eso es lo que sucede en el interior de las parejas, pero en el caso de los padres, algunos golpean a sus hijos y utilizan la expresión vara. Y vara a la espalda del necio, cuando en realidad la expresión está hablando del tutor, de la guía que se ponía en un arbolito para que el arbolito creciera derecho. Y nadie en su sano juicio agarra los arbolitos a varillazos para que crezcan derecho. Es un trabajo delicado. Por lo tanto, tampoco corresponde. ¿Qué es lo que hay que entender? La Biblia, en el contexto cristiano, habla de la dignidad del ser humano. Varón y mujer hemos sido creados a imagen de Dios. Como hemos sido creados a imagen de Dios, nuestra dignidad es intrínseca, no viene desde afuera, viene desde adentro, viene de lo que somos. ¿Y qué somos? Seres humanos tan especiales, tan extraordinarios, que hemos sido creados a imagen de Dios. Como hemos sido creados a imagen de Dios, merecemos un respeto cualitativo mucho más que cualquier otro ser, absolutamente. ¿Por qué? Porque si lo ponemos dentro de la teología cristiana, se creó todo un plan de salvación donde Jesucristo vino a morir por la raza humana precisamente por el valor cualitativo que cada ser humano tiene. Por lo tanto, maltratar a otro utilizando la Biblia, controlar a otro utilizando la Biblia, es abuso. Definitivamente es abuso y configura un contexto de violencia. Me ha tocado hablar con algunos violentos que utilizan la Biblia y dicen, pero es que aquí mando yo, porque la Biblia dice que yo soy cabeza, pero no te está autorizando a eso la Biblia, porque no has leído bien que tienes que ampararte bajo el manto de Dios, porque al final el que manda es Dios, no tú. Y una pareja cristiana se someten ambos a la voluntad de Dios, no es unilateral. En 1 Corintios 7, el apóstol Pablo pone varón y mujer en el mismo rango, en el mismo nivel, con los mismos deberes y los mismos derechos, a ambos. La Biblia le concede un valor extraordinario a cada ser humano. Miren a Jesucristo en su relación con la mujer. Nunca Jesucristo transmitió los conceptos culturales de su tiempo que incluían humillación, disminución, infantilización de la mujer. Nunca lo hizo. Pero sí es posible encontrar a muchos varones que se llaman cristianos, que infantilizan, humillan, maltratan o quieren manejar la conciencia y la vida de sus esposas, cuando Jesucristo nos mostró un modelo totalmente distinto, total y absolutamente distinto. En tiempos de Jesucristo, por ejemplo, solamente un varón podía llamarse hijo de Abraham, y Jesús le llama a una mujer esta hija de Abraham, poniéndola en un lugar especial. Jesús aceptó que María se sentara a sus pies para aprender sus enseñanzas, cuando en tiempos de Jesucristo ninguna mujer era enseñada. Y Gilel, un gran rabino que existía en ese tiempo, enseñaba que enseñarle a la mujer era como tirar perlas a los cerdos. Por lo tanto, no se les enseñaba. Y Jesucristo aceptó que ella asumiera la postura típica de un discípulo que se sentaba a los pies del maestro para recibir una lección. Y él lo aceptó. Y de hecho, le llamó la atención a Marta cuando Marta reaccionó diciéndole, ella ha elegido la mejor parte, es decir, aprender y estar a los pies de Jesucristo. O sea, miren a Jesucristo, observen a Jesucristo en todos los relatos de la Biblia. Nunca hay maltrato de Jesús, nunca. Al contrario, Jesucristo pone a la mujer en un lugar extraordinario, valoriza a la mujer, le da dignidad a la mujer. Y todo varón que se llame cristiano, que de verdad entienda que es cristiano,
nunca, absolutamente nunca, debería utilizar la Biblia como una forma de extorsión, de chantaje o de abuso espiritual. Incluso hay algunos que terminan trasladando culpas, hablando en sus congregaciones. Cuando yo investigaba para mi libro Amores que Matan, me encontré con una predicación de un pastor X de una iglesia X, para no herir a nadie, donde animaba a las mujeres a que recibieran los golpes correctivos de sus maridos porque habían sido puestos por el Señor para que ellas fueran guiadas. Y yo decía, pero ¿es posible un predicador que habla del amor de Dios, incitando a las mujeres a recibir golpes y aceptarlos agradecidas porque supuestamente son dirigidas por Dios o que Dios les dio esa tarea? En las antiguas iglesias ortodoxas, cuando se oficiaban matrimonios, a los maridos se les regalaba una vara para que con esa vara guiaran a sus esposas. Y la vara no era para guiarla, era para golpearla. Y se les entregaba en el momento de la boda. Yo digo, ¿hasta dónde hemos llegado con las distorsiones? La distorsión de la religión produce dolor, produce tristeza. ¿Cuántas mujeres, cuántos niños a través de la historia del cristianismo han sufrido situaciones terribles simplemente por el mal uso de la Escritura? Dios es un Dios justo, es un Dios de amor y es un Dios santo. Nunca permitiría la violencia en los hogares.